aspecto para el manejo de la infección de la vía urinaria. Dentro de este evento también entra lo que es la colonización, lo propiamente que clasificamos como bacteriuria sintomática. Esta entidad prácticamente refleja una colonización en el urotelio de las bacterias que generalmente no rompe las barreras. Esto, a fin de cuentas, nada más significa que está en la superficie, pero no penetra y no genera infección. Existen situaciones conocidas donde generalmente se puede encontrar este tipo de colonización, sobre todo en los usuarios que tienen problema de próstata varones y portadores de sondas uretrales crónicas. Entonces, en ese aspecto hay que tener en cuenta que hay que clasificar qué pacientes se pueden beneficiar o no de tratamiento. Prácticamente por convenciones de que si es un agente de baja patogenicidad y no hay datos de infección, no se maneje, salvo el escenario clínico del embarazo, ¿ok? Hay otros escenarios clínicos donde sí manejamos, por ejemplo, en la presencia de catéteres ureterales, eso es diferente a los ureterales que es el doble J, el catéter dilatador, por riesgo a una infección ascendente a pielonefritis. Ahí, por ejemplo, también cambia. Sin embargo, prácticamente hay que entender que es muy frecuente encontrar la bacteriuria sintomática. En muchos escenarios, pues prácticamente de la vida cotidiana se asocia mucho a la diabetes, sobre todo esta es la población que la vamos a llegar a observar, ¿ok? Y bueno, nada más ese paréntesis, nos vamos a volver a abordar ahorita que lo diga el compañero, pero ya somos más, empezamos la clase oficialmente, ¿eh? Dale, adelante. Ok. Bueno, entonces, ya comenzando con el tratamiento, bueno, dado que el uropatógeno mayormente asociado, pues va a ser Escherichia coli en más del 80% de los casos, la terapia empírica debe estar dirigida a este patógeno. Obviamente, en los casos en que tengamos nuestro urocultivo y tengamos las susceptibilidades, si así lo requiere, después de que obtengamos bueno, ese cultivo y las susceptibilidades, podremos hacer el cambio del antibiótico si es necesario. Entonces, la bacteriuria sintomática, esta por lo general no se trata, a menos y solamente se va a tratar en situaciones específicas. Una de ellas ya la repitió el doctor en las clases pasadas, que es el embarazo. Sin embargo, también hay otras situaciones en las que es importante tratarlas, que es antes de procedimientos quirúrgicos urológicos y en pacientes después de trasplante renal. Y bueno, hablando de las pacientes embarazadas, ¿por qué es importante tratar a las pacientes con bacteriuria asintomática? Porque se ha demostrado que en esos pacientes el dejarlas con la bacteriuria asintomática, o sea, si la detectas y la dejas y no se la tratas, aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer, y aumenta el riesgo de cistitis en un 40% y de pielonefritis en un 20 a 30%. O sea, no solamente va a afectar al bebé, sino también infecciones a la madre. Y por lo tanto se debe realizar una vez, bueno, realizar el escrutinio al menos una vez, bueno, ahí así decía en la biografía, una vez durante la gestación, pero ya nos comenta el doctor que mínimo una vez por trimestre. Entonces, hablando de los procedimientos quirúrgicos urológicos, eh, aquí, bueno, la bacteriología asintomática, si la dejamos pasar, se ha demostrado que aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas en procedimientos donde se compromete la integridad de la mucosa. Aquí estamos hablando de procedimientos como la litotripsia percutánea o la prostatectomía transuretral. Y en pacientes después del trasplante renal se asocia a rechazo agudo de trasplante. Y bueno, aquí, bueno, no sé, está un poquito chiquita la letra. Y bueno, sin embargo, sí tenemos bien establecidos como que los antibióticos como que preferidos como en cada uno de los casos. Que bueno, en caso de las pacientes embarazadas, tenemos que preferimos como estos tres antibióticos que son cefalexina, macrovides, nitrofurantoína, nomás que así lo tienen como en varias bibliografías sobre todo de habla inglesa, y la fosfomicina, que bueno, esas son como que
las dosis que sí se mencionan. La cefalexina de 500 miligramos vía oral, 4 veces al día por 7 días. La nitrofurantoína vía oral, 2 veces al día por 5 días. Y la fosfomicina, 3 gramos, 1 vez al día. Bueno, 1 vez, nada más. Y bueno, y aquí nos hace, bueno, el hincapié que, bueno, normalmente, bueno, y también, también en la guía de práctica clínica también menciona que el climetoprim con sulfametocresol se podría dar. Sin embargo, aquí, en esta bibliografía que consulté, se menciona que está contraindicado en las primeras 8 semanas. Bueno, eso es por su mecanismo de acción, que es un antimetabolito del ácido fólico. Entonces, eh, también considerar que aquí en las embarazadas, pues no les podemos dar fluoroquinolonas por su efecto teratógeno. Y bueno, para pacientes urológicos, tenemos, bueno, la cefazolina, el ciprofloxacino. Aquí están las dosis. No me detengo mucho para podernos irnos un poquito más rápido. Ya, bueno, las podemos revisar, ya las pueden revisar cuando chequen la presentación. Y en pacientes con trasplantes renales, aquí esto es muy importante, esto que está en negritas, que vamos a dar ¿cómo se dice? O sea, el tratamiento para bacteriuria asintomática, o sea, nosotros o sea, no lo vamos a dar como después de 30 días o sea, de que lo detectemos. O sea, no hay evidencia de que o sea, la recomendación es que de 1 a 3 meses después del trasplante ya no se recomienda que se trate pues la bacteriuria asintomática. O sea, es de que si tú lo detectas en este lapso de tiempo, lo trates. Entonces, esos son los antibióticos que se recomiendan. La cefalexina, la nitrofurantoína y la fosfomicina, que si se dan cuenta son las mismas dosis que les puse aquí. Y bueno, también algo importante mencionar es que, bueno, la nitrofurantoína depende del aclaramiento de creatinina. Si esta es menor a 30, generalmente pues la evitamos indicar. Y bueno, esto es de la guía Sanford en cuanto a embarazo para bacteriuria y cistitis asintomáticas. Aquí nos da como de primera línea, pues la nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos de oral cada 12 horas, 5 a 7 días, como pues nos acaba aquí la referencia. También y nos da también la opción de amoxicilina con ácido clavulánico, 500 mil. Bueno, creo que está, bueno, decía 500 miligramos de oral cada 8 horas por 3 a 7 días, o cefalexina, que también lo indicaba la bibliografía que tenía aquí atrás. O en caso de que, pues, esto no lo tengamos disponible, dimetroprim con sulfamethoxazol. O sea, Forte es la dosis, creo que era de 800 y 160, algo así. Pero no el primer trimestre por lo que les comenté de que inhibe la síntesis del ácido fólico. Eso es un comprimido oral cada 12 horas por 3 días o cefpodoxima. 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 a 7 días. Aquí hago hincapié importante. La dosis de nitrofurantoína es menor en la embarazada de lo que normalmente usamos en la práctica de los demás pacientes. Generalmente la nitrofurantoína son 100 miligramos cada 6 horas. Aquí podemos ver que son cada 12. De la trimetoprim, la verdad es que es un buen medicamento porque tiene bajas resistencias en E. coli. Simplemente si hay que hacer hincapié en lo que dice el doctor del primer trimestre, no usarlo por su efecto antagonista del ácido fólico. Y ya de ahí en fuera, las demás opciones de tratamiento ambulatorio orales nos quedamos sin ellas, no se pueden usar. Ya realmente si existe resistencia o problema, tenemos que usar betalactámicos de alto espectro, que esos solo son intravenosos. Obviamente, pues el primero intravenoso, ¿verdad? Es la ceftriaxona, ¿verdad? Sin embargo, en ciertos casos incluso tenemos que usar carbapenémicos como el meropenem.
en caso de haber hay problemillas. Es lo raro, ¿eh? La verdad es que la mayoría de pacientitas embarazadas responde muy bien a la amoxicilina. De hecho, que yo recomendaría que fuera lo que se use. Anteriormente, en el reporte de la guía práctica mexicana anterior, todavía se recomendaba mucho de la ampicilina. Ahorita ya está desaconsejado por su alta resistencia. Es un medicamento muy seguro, inocuo, pero ciertamente ya existe una resistencia importante de E. coli ante este antibiótico. Por lo tanto, sí hay que recomendar cambiar su uso preferentemente a amoxicilina, preferentemente con clavulanato, aquí como nos pone la dosis el doctor. Adelante. Bueno, y ya yéndonos ya como a pacientes ya como normales, mujeres, en menos comunes, hombres, cistitis no complicada. Este, aquí algunos puntos a remarcar es que, bueno, normalmente los síntomas deben desaparecer en 2 a 3 días después de iniciar el tratamiento antimicrobiano. Y si persisten, estos, bueno, según la guía de práctica clínica, deben tomarse urocultivos y continuarse con un antibiótico de segunda línea. O sea, si no sirve, o sea, si no te... Ay, ay, perdón. Bueno, ahí no se oye mucho el perro. Ay, disculpe. Bueno, ni modo. Es, si, si no sirven, entonces pues continuamos con el antibiótico. Y si todavía con eso persisten los síntomas, entonces, bueno, se refiere al segundo nivel. Y bueno, si la disuria es muy importante, entonces aquí lo que nos remarca es que puede utilizarse fenazopiridina, que es un analgésico urinario a dosis de 100 miligramos cada 8 horas por 2 días, que de hecho pues alivia el dolor, el ardor, la irritación y la urgencia miccional, o sea, quita los síntomas de la ITU. Entonces, en cuanto a antibiótico-terapia, bueno, aquí nos da las etiologías habituales de las, de las cistitis no complicadas, que ya nos la comentó mi compañero Hugo. Y bueno, en cuanto a los esquemas sugeridos, primario, tenemos la nitrofurantoína, igual, 100 miligramos vía oral, aquí, bueno, la remarca cada 12 horas, igual, por 5 días, o igual, trimetoprim con sulfametronidazol y fosfomicina, que, bueno, estos 3 antibióticos son también los que nos marcan también la guía de práctica clínica, y se darán cuenta que son esquemas relativamente de corta duración. Sí, bueno, la que más dura es nitrofurantoína, pero si se dan cuenta, trimetoprim con sulfametronidazol y fosfomicina son de 3 días. Es decir, no son tratamientos muy largos, y de hecho eso es lo indicado, porque se ha demostrado que estos, ¿cómo dice?, esquemas cortos tienen la misma eficacia que tratamientos más largos de 7 o 5 días. Y bueno, si estos pues no dieron resultados, pues esquemas alternativos serían aquellos con fluoroquinolonas, ciprofloxacino o levofloxacino a estas dosis. Entonces, amoxicilina con ácido clavulánico, bueno, ya estamos aquí con beta-lactámicos, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, cefdinir o pipmecilina. Aquí hay que hacer un hincapié bien importante, ¿eh? Bueno, dos, ahorita que me doy cuenta. Aquí las dosis que me están manejando en nitrofurantoína realmente son más altas en las que se recomiendan, ¿eh? Recomiendan 100 miligramos cada 6 horas. Hay que nada más tener en cuenta que existe asociación de patología pulmonar al uso de nitrofurantoína. Se recomienda que en adultos mayores tratar de no usarla preferentemente de primera línea en ellos, irse por trimefosfo. Sin embargo, sí es válido usarla, ¿eh? Realmente ese problema de patología pulmonar es raro, ¿eh? Nada más si está descrito. El otro punto aquí, hay que tratar de reservar el uso de las quinolonas. Prácticamente actualmente se usan mucho las quinolonas para cualquier cosa y desde el principio. No es algo que se recomiende adecuado porque desarrollan rápidamente resistencia
y muchas veces se usan en cuadros donde no hay una infección presente real o donde la infección es de tipo viral, sobre todo hablando del aspecto, de los aspectos de garganta y pulmonar, porque sí lo hace la gente. Así que, así que en esos aspectos hay que recomendar, o sea, las quinolonas sí son buen medicamento, cubren bien el espectro de los agentes de vías urinarias, sobre todo cipro, pero hay que no, en caso de no sospechar alguna complicación, o sea una IBU no complicada, de las que vemos espontáneas normalitas, tratar de irnos a estos primeros esquemas que ven aquí. Las quinolonas preferentemente resérvenlas para IBUs complicadas, pielonefritis, con urosepsis o asociados a catéteros urinarios. En esas hay que preferentemente reservarlas, no gasten el cartucho con las más tranquilitas, porque por eso se hace la resistencia a antibióticas importantes. Y les digo, sí es importante, literalmente hay unos estudios que han visto que después de un primer curso con ciprofloxacino, ya existen bacterias resistentes al medicamento en el mismo usuario, aunque, y son sus bacterias portadoras colónicas, o sea, no, de que no causan infección, pero propiamente ya, por ejemplo, la E. coli que se puede adquirir de muestras de ese ya muestra cierto rango de resistencia al cipro después de un curso con el medicamento. Por eso es bien importante eso, ¿eh? Adelante, doc. Ah, y también algo muy importante sobre la nitrofurantoína es que el efecto depende del pH urinario. Entonces, no debe administrarse junto con alcalinizantes de la orina. Y eso lo mencionan como, por ejemplo, los lácteos, los antiácidos como el hidróxido de aluminio o de magnesio. Y se recomienda que consuman acidificantes como el jugo de arándano, junto con la nitrofurantoína. Ahorita hablamos del jugo de arándano, pero ahí, espérenos. En cuanto a la pielonefritis no complicada, eh, aquí, bueno, hablando, bueno, en cuanto si vamos a hospitalizar al paciente o vamos a tratarlo de manera ambulatoria, la hospitalización se reserva a pacientes ya con enfermedad severa, o sea, a pacientes que no, o sea, que por ejemplo no toleran la vía oral, a pacientes con fiebre prolongada, con malformación urinaria, que tengan obstrucción del aparato urinario, intolerancia, bueno, que tengan sepsis, etcétera. Y si el paciente, pues, o sea, se puede manejar en casa, o sea, se ha demostrado que, pues, si lo puedes manejar en casa, pues, manéjalo en casa y le va a ir bien en casa y te va a salir de igual manera que si lo manejas en el hospital. Entonces, aquí es muy importante mencionar que la nitrofurantoína no va a ser útil en el tratamiento de las pielonefritis porque no alcanza buenos niveles plasmáticos y es muy común que en las pielonefritis coexista una bacteriemia. Entonces, en estos casos, pues no va a resultar tan útil. Y es el mismo caso también con la fosfomicina y en menor medida con el trimethoprim, pero este, de eso hablaría. Bueno, eso ya depende más de las susceptibilidades de los organismos en sí, de cada región. Entonces, aquí de esto también ya habló el doctor en clases pasadas, que es preferible tomar el urocultivo antes de iniciar el tratamiento, pero pues no nos podemos retrasar. Y bueno, aquí es importante, al tomar la muestra y hacer el gram, si es un gram positivo, la ampicilina y la amoxicilina con el ácido clavulánico pueden ser utilizados, es decir, porque en caso contrario, bueno, se menciona que las quinolonas, bueno, sean como el tratamiento que se más utilizaría, son el tratamiento de primera elección. Y bueno, se menciona que la remisión de los síntomas clásicos debe ser en alrededor de 2 a 3 días y se debe valorar con urocultivo en 1 a 2 semanas después de iniciar con antibióticos. Y bueno, en cuanto a los antibióticos en sí, tenemos pues las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino y el levofloxacino.
tenemos pues tenemos esas presentaciones y estamos viendo que ya la duración de los tratamientos son más prolongados. Y de hecho, se menciona que en cuadros, esos son pielonefritis no complicadas, pero si son cuadros ya de pielonefritis severas, se menciona que incluso se puede prolongar el tratamiento a 14 días. Y luego, trimestoprim con sulfametoxazol, también en algunos casos puede utilizarse. También tener pues cuidado con los efectos adversos de los fármacos. Muy bien. Doc, entonces aquí ya pudieron ver ustedes que nuestra principal arma cuando ya tenemos una infección de vías urinarias altas son las quinolonas. Es la primera elección en esta línea, por eso su reserva es, por eso cuando se ve de manera espontánea una cistitis, no es lo ideal usarla, porque en caso de no respuesta o recurrencia, que es lo más frecuente, ya es muy factible que nuestra E. coli ya sea resistente cuando ya desarrolló la pielonefritis. Entonces, ese es un motivo bien importante por el cual hay que considerar que su uso no es adecuado de primera línea cuando hablamos de cistitis. En pielonefritis, como ven, es el más confiable en primera línea, sus tasas de éxito son altas y hacemos otra vez hincapié en los días, como dice el doc, los días aquí ya se prolongan. De 3 a 4 a 5 días que estábamos mencionando en los primeros esquemas, ya son mínimo de 7 a 10. Aquí haré un hincapié bien importante. La clasificación clínica que pusimos de infección esporádica, infección recurrente, infección crónica e infección complicada, dijimos que cualquier piel es infección complicada, ¿verdad? Aparte de eso, existen las pielos no complicadas y complicadas. Sé que suena un poquito confuso, pero así se maneja el término. Una pielo no complicada no tiene mucho chiste de diagnóstico. Prácticamente es una paciente sin factores de riesgo que serían diabetes, urolitiasis, uso en el últimos 3 meses de algún catéter urinaria u hospitalización previa en los últimos 3 meses o procedimiento urológico. Todas esas, si está ausente, es no complicada. Y si están presentes, es complicada. Entonces, el grupo de las complicadas se trata un poquitito diferente. Ahorita nos los va a decir el doc. Ahorita ya vi que traes los demás antibióticos para las pielos no complicadas. Vamos a continuar. Solo quería hacer hincapié en este punto que se observa. Esto es para manejo ambulatorio. El siguiente cuadro ya prácticamente es manejo en hospital intravenoso, ¿ok? Continúa, doc. No tengo ese y tengo ese. Ok. O sea, y todavía falta, sí, todavía falta más. Sí. Y bueno, esos en cuanto, los, los vimos fluoroquinolonas y el trimestoprim, y esos son beta-lactámicos. Beta-lactámicos también, ¿por qué se los pongo? Porque pues también existen las embarazadas que les dan pielonefritis, a las embarazadas no les podemos dar, bueno, sí, pues no, se prefiere no darles fluoroquinolonas. Entonces, a ellas el tratamiento se basa en beta-lactámicos. Entonces, a ellas unas opciones, por ejemplo, son pues fármacos ya intravenosos o combinarlos ya con intravenosos, con vía oral. Entonces, corresponden con ceftriaxona y, por ejemplo, seguido con cefalexina, con amoxicilina, con ácido clavulánico o con cerdinir. Y esos son tratamientos, por ejemplo, de 10 a 14 días. Y bueno, eso es en cuanto, bueno, eso es de una referencia y también eso es una tabla de la guía Sanford. También hace la diferencia entre una pielonefritis pues de riesgo bajo o pues como no complicada y las de riesgo alto que pueden ser como complicadas, por así decirlo. Entonces, como ya vimos, Cipro o Levo en cuanto a como las de primera elección o ceftriaxona o por ejemplo riesgo alto de bacterias como que tienen factores, o sea, que pueden ser resistentes a múltiples fármacos. Ya consideramos, por ejemplo, ertapenem, o bueno, carbapenémicos o meropenem. O, por ejemplo, como esquema alternativo, empezar con ertapenem o gentamicina. O, por ejemplo, considerar cefixima y amoxicilina con ácido clavulánico. Ya es como
ya estar considerando lo que, o sea, con las susceptibilidades, pues, a lo que a lo que se esté presentando. Sí. Aquí ahorita que pusiste la guía Sanford, hago un hincapié bien importante porque lo van a ver mucho en su práctica y deben saber que es algo que se considera de mala práctica, honestamente. No sé por qué, pero lo hacen mucho los ginecólogos. No sé de dónde sacan el dato, pero muy frecuentemente en pacientes embarazadas que tienen infección de vías urinarias recurrentes, ellas optan por iniciar amicacina como tratamiento. La amicacina sí tiene utilidad, su utilidad principal es en pielonefritis, sin embargo, no es el mejor activo. Y de hecho, casi la mayoría de las guías, los aminoglucósidos no los considera para pielo. Sanford sí considera una, que ya vieron, que es la gentamicina, que sería la más específica en este aspecto. Sin embargo, realmente, o sea, se reserva pielonefritis, a cistitis recurrente no. Y prácticamente aquí su utilidad es prácticamente el manejo refractario. Existen opciones más seguras. Recuerden que existen cambios probablemente fisiológicos en la mujer embarazada que las hacen más susceptible a sobrecarga hídrica y aunado a que pudiesen presentar falla renal asociado al uso de aminoglucósidos, además de que es ototóxico en el recién nacido, puede generar más efectos adversos que benéficos su uso. Por eso nada más hago mucho hincapié en eso. Realmente no se debe usar. Como opción solo queda gentamicina y a pesar de que esa opción realmente no es lo más recomendable usarlo, ¿ok? Prácticamente ahí usaríamos otras opciones primeros, pero sí se puede contemplar. Como ven, guía Sanford todavía lo maneja. Si lo buscan en otras guías, ya prácticamente están desaparecidos los aminoglucósidos, ¿ok? Nada más hago ese hincapié importante, ¿eh? Continúa. Ujú. Y bueno, cistitis complicada, básicamente son los mismos, ¿cómo se dicen? Antibióticos de los de la cistitis no complicada, pero se darán cuenta que que la duración del, ¿cómo se dice? Del tratamiento es mayor. O sea, si en la cistitis no complicada eran de 3 a 5 días, ahora son de 7 a 5 días, o por ejemplo, en el caso de la fosfomicina, 3 días, bueno, 3 dosis, en vez de que era una. Entonces, como eso es como que el cambio que hay en cistitis, o sea, de cistitis no complicada a cistitis complicada. Simplemente el cambio de, de la duración del tratamiento. Y bueno, ahora sí, hablando de las infecciones urinarias complicadas, aquí la guía Sanford nos hace la diferenciación entre si es este pielo o es como simplemente una cistitis, porque pues aquí dice simplemente una infección de vías urinarias más gravedad de la infección, o sea, aumenta la gravedad de la infección, riesgo de fracaso, o sea, diabetes, embarazo, diagnóstico tardíos, una sonda fórea urinaria permanente, sonda suprapúbica, obstrucción, etcétera. Entonces, o sea, aquí lo podemos interpretar como pielo o como cistitis. Entonces aquí el manejo que tiene está, bueno, bueno, me parece interesante y por eso lo incluí. Entonces, si el riesgo es bajo para bacilos gram negativos resistentes a múltiples fármacos, tenemos opciones de levofloxacino o de ceftriaxona, o, por ejemplo, cefalosporinas de cuarta generación como la cefepima, un antiseudomónico, piptazo, o gentamicina, o si tiene alergias a la penicilina, niselconaztronam, eso lo tiene como primario, o como esquema alternativo, con riesgo igual de bacilos gram negativos resistentes a múltiples fármacos, meropenem, y ¿cómo se dice? Fármacos, o sea, nuevos, o sea, ceftolozano con tazobactam, ceftazidima, avibactam, y meropenem con pavorbactam. O sea, esto ya son combinaciones de fármacos nuevos.
Y aquí son esquemas propiamente para bacterias resistentes. Ujú. Prácticamente debes empíricamente iniciarlos ante la presencia de alguno de estos cuadros, porque es donde se sospecha resistencia, ¿ok? El objetivo es tener la mayor posibilidad de remisión del cuadro en el primer intento, por eso se opta. Obviamente, una vez recabando el urocultivo, el esquema se ajusta al medicamento más adecuado de acuerdo al reporte del agente y de acuerdo al antibiograma. Obviamente, en nuestro medio ceftolozano tazobactam no tenemos, meropenemba bavorbactam no tenemos, pero ceftazidimab y bactam ya llegó a México. Todavía no está en los cuadros de sistema de salud, pero se me hace que ya va a llegar al IMSS. Se me hace que va a llegar de la mano primero a las terapias intensivas, ¿ok? Pero, por ejemplo, eso es de los medicamentos ya también disponibles. En nuestro medio es de utilidad el uso de cefepima, piperacilina, tazobactam y carbapenémico como meropenem directamente sencillo. Aquí son los que nosotros consideramos para uso en infecciones resistentes y en caso de resistencia a este medicamento, lo complementamos. Aquí sí, generalmente lo complementamos con aminoglucósidos, gentamicina. En el IMSS no la tenemos disponible, no sé por qué. Llegamos a usar amicacina, pero lo usamos en manejo conjunto. O usamos manejos conjuntos con quinolonas. Usamos un doble espectro contra el mismo agente en caso de resistencia. Cuando se hace estas combinaciones tienen una tasa de éxito menor, pero pues por lo menos son opciones terapéuticas para ahora sí, para tratar de darle el beneficio al pacientito, ¿ok? Este tipo de esquemas se basan en el razonamiento de que son diferentes poblaciones de bacterias y no todas van a tener genéticamente la misma susceptibilidad. Entonces se trata de combatir como quien dice los dos subgrupos en el mismo momento, se basa en esa teoría. La otra se usa en casi todas las infecciones urinarias farmacoresistentes, aunque sean resistentes a meropenem, se usa meropenem, dado que tiene, uno, un volumen de distribución muy bueno, dos, dentro de los carbapenémicos, es el que se puede dar a mayor dosis sin mayor efecto secundario, a diferencia de otros como ertapenem, que su dosis máxima prácticamente es de 2 gramos al día, o imipenem-cilastatina, que su dosis máxima se limita a la función renal prácticamente, no se puede aumentar más por eso, pero meropenem no, meropenem realmente sus dosis máximas pueden llegar a ser muy altas y se tiene la teoría de que llega a un punto en que la producción de beta-lactamasas, porque es el principal mecanismo implícito en inhibir los beta-lactámicos, tiene una velocidad de recuperación. Entonces, el exceso de medicamento inhibe la beta-lactamasa, mientras que lo que no quedó inhibido hace efecto sobre la bacteria. O sea, es como un juego de competencia, a ver quién es más fuerte. Pero son tratamientos no recomendados en guías, sin embargo, teóricamente se proponen y sí se usan. No hay estudios realmente de ello, más que en ciertas áreas restringidas de terapia intensiva, por lo tanto no tienen un valor estadístico importante porque son poblaciones de pacientes muy cortas. Otros medicamentos que se pueden usar en ciertas cepas resistentes, pero ya fuera de las guías que ustedes vieron, es por ejemplo la colistina, que de hecho es de preferencia para uso en neumonía. Sin embargo, puede tener cierta relevancia su aplicación en otras enfermedades, ¿ok? Y pues nada más en ese aspecto. Esos nada más son comentarios para que conozcan en nuestro medio cómo se maneja, pero lo que deben aprenderse es lo que viene acá, ¿eh?
prácticamente la primera parte que es manejo con quinolonas, manejo con betalactámicos, que el primero es ceftriaxona. Si hay resistencia, pues te vas a los de aceftacidima y a los de cuarta generación que es cefepime. Y si no, te vas a piperacilina tazobactam, que es una de amplio espectro, y que su contraindicación sería que tuvieras una E. coli ble, que las ble son los betalactamases de espectro extendido, o te vas a Genta o te vas a Meropenem, que no viene ahí mencionado, ¿verdad? Viene hasta, no, sí, sí viene, ya lo vi, perdón. Ya vi el mero mencionado. Y ya lo demás no lo tenemos en nuestro medio, lamentablemente. Adelante, Doc. Y bueno, y como ahí viene mencionado, pues ahí se incluyen las IBUs asociadas a catéter. Y pues mencionar que pues la duración del tratamiento es usualmente de 7 días en casos de cistitis. Y en esos pacientes se debe de cambiar la sonda antes de iniciar el tratamiento antibiótico porque se asocia a una resolución más rápida de los síntomas. Recordarán lo que mencionó el doctor de los biofilms que se forman en el urotelio, ¿verdad? Estos urofilms se forman más frecuentemente en superficies plásticas. Entonces, es más factible que la sonda esté colonizada y difícilmente penetre el antibiótico, dado que pues, no tiene sistema vascular la sonda. Lamentablemente, una vez que se forma el biofilm, es como una capa protectora que evita que los antibióticos lleguen. Es por eso que si detectas una ITU, perdón, en un paciente con sonda, la retires y la cambies si es que todavía la necesita, o la retires definitivamente si ya no es necesaria. El uso de sondas de materiales especiales que pueden ayudar a que la formación de los biofilms sea más lenta, se sugiere. Una común en México es la de material Silastic, así se llama, que puede tener hasta una duración de 1 mes recomendado por el fabricante. Este tipo de sondas obviamente se usan en ciertos grupos de poblaciones muy específicas que requieren ya ser portadores crónicos, como por ejemplo pacientes con cistostomía, o sea, de próstata, por ejemplo, una hipertrofia que el paciente no quiso ser operado, por ejemplo, o pacientes con lesiones medulares que pues tienden a hacer retenciones urinarias crónicas, pues tienen que portar la sonda. Ese tipo de usuarios son los que pues tratamos son los que prácticamente tienen que mantenerse con uso crónico de estas onditas. Adelante, Doc. Bueno, ya casi acabamos hablando de la prevención. En cuanto a mujeres, se recomienda un aumento del consumo de líquidos, más o menos 2 a 3 litros diarios, y modificación de hábitos sexuales, que esos pueden incluir la abstinencia, el uso, bueno, no usar espermicidas ya que pueden tener sustancias irritantes, o realizar una micción postcoital. También la modificación de técnicas de higiene, pues esto es bueno, por la anatomía, es decir, que la limpieza sea de adelante hacia atrás. Y bueno, los estrógenos tópicos, bueno, esos demostraron reducir los episodios de cistitis en mujeres postmenopáusicas, eso está demostrado. Y bueno, la antibiótico-terapia profiláctica, esta tiene la indicación cuando las mujeres tienen frecuentes, perdón, que esos se definen como más de 2 en 6 meses, o creo que son más de 3 episodios en un año. Pero bueno, aquí hay de dos tipos, que son continua o poscoital, pero bueno, también tiene sus desventajas, que bueno, son esos 4 que les puse aquí. Bueno, ahorita hablo de los esquemas para profilaxis continua y poscoital. Pero bueno, las desventajas de la profilaxis es que, obviamente, como están tomando los antibióticos continuamente o intermitentemente, en el caso de la poscoital, hay toxicidades por parte de los antimicrobianos, que bueno, ya lo comentó el doctor, el más estudiado es el de la nitrofurantoína, que tiene toxicidades sobre todo en el pulmón, pero también se han descrito en hígado. También tienen efectos de alteración de la microbiota, también alteración, bueno,
tienen efectos sobre la resistencia microbiana y en algunos casos infección por Clostridium difficile. Entonces, ya hablando propiamente de los esquemas, tenemos que para bueno, que esos son los esquemas de profilaxis continua, nitrofurantoína, trimethoprim con sulfomethoxazol, o trimethoprim solo, cefalexina, cefaclorofosfumicina. Y tenemos para la profilaxis postcoital, nitrofurantoína, trimethoprim, trimethoprim solo y cefalexina. Que bueno, se darán cuenta que las dosis son mucho menores que las dosis que se utilizan para tratar una infección como tal. Entonces, eso también es algo que se debe tener mucho en cuenta. Entonces, de la nitrofurantoína son de 50 a 100 miligramos una vez al día. Bueno, en el caso, pues, si es continua, pues es todos los días. Si es poscoital, simplemente después del acto sexual. Si es trimethoprim con sulfonetoxazol, están estos esquemas que puede ser dividido, bueno, pues 40-200 una vez al día o 40-200 tres veces a la semana. O 40-200 pues después del acto o 80-400 después del acto. Trimethoprim es simplemente el mismo esquema, 100 miligramos una vez al día, en el caso continua, o si es poscoital, pues después del acto. Y cefalexina puede ser de 125 o 250, o simplemente 250 si es poscoital. Cefaclor 250 y fosfomicina 3 gramos cada 7 a 10 días. Y bueno, también están otras medidas que no han sido como comprobadas, bueno, comprobado como el efecto en los humanos, o que no, o que se necesita más bien investigación para comprobar que tengan un efecto positivo, y se ha recomendado en la guía de práctica clínica que si la paciente, que si la paciente refiere que a ella le funciona, pues que no se contraindique, o sea, que nosotros no le digamos que no lo haga, pues porque no tiene un efecto deleterio, que son, por ejemplo, el consumo de jugo de arándano, que es eh, el demanano, que el demanano, bueno, ahorita vamos a hablar de él, que es que es una molécula que se une a las, bueno, a las, ¿cómo se dice? Es un imitador de, que se, que se une a las proteínas que tienen las bacterias, a las bacterias uropatógenas. Es un imitador del, ay, cómo lo explico? Ahí, ¿me puede ayudar, Doc? Es un imitador de los polisacáridos, ¿no? Se Sí, supone. sí, es de los polisacáridos Que son del epitelio. adhesinas, que son sustancias para adherencia en este caso. Ujú, sí. Eh, los probióticos y los antisépticos urinarios como la metanamina. O sea, todos estos son como medidas que no se han demostrado que tengan una eficacia, o sea, medidas que no se han demostrado que tienen eficacia científica como tal. O sea, hace falta hacerles más estudios, pero que si a la mujer le funcionan, pues, o sea, que los puede seguir usando. Ay, perdón. Aquí, antes de que cambies, quiero hacer un hincapié bien importante sobre la elección de la profilaxis. Creo que por pura lógica ya entendimos que la profilaxis es para hitos recurrentes, ¿verdad? Aquí, el uso de cuándo usar poscoital y cuándo usar continua. De entrada, la poscoital es mujer joven, vida sexual activa, ¿verdad? Y que detectemos que sea realmente la causa asociada a sus hitos de repetición, que este sea un motivo principal asociado. También se puede usar la profilaxis
en ese momento en otras situaciones en la que la paciente asocie el desarrollo de la ITU, como por ejemplo la natación, que puede llegar a ser un factor de riesgo, por ejemplo. Recuerden que a fin de cuentas el introito vaginal no está protegido al momento en que uno se sumerge al agua. A fin de cuentas entra en contacto directo. Esto pues no es tan frecuente ya porque pues, la mayoría de piscinas están bien sanitizadas, ¿verdad? Están con agua clorada a altas dosis. Generalmente no debería haber mayor asociación de esto. Es más probable que presenten una disuria por irritación por el mismo cloro. Pero bueno, de todos modos sí está contemplado inclusive que, por ejemplo, acudir a baños públicos o a piscinas públicas puede desencadenar una infección recurrente para tenerlo en cuenta también. La dosis sería la misma que en la postcoital en este efecto. La dosis continua. Aquí reservamos el tratamiento para pacientitas con alteración anatómica. Muy frecuentemente las pacientes posmenopáusicas por los cambios fisiológicos de la menopausia tienen mayor afección de infección recurrente. El otro punto, la tendencia a los prolapsos uretrales también por debilitamiento del piso pélvico, también los hace susceptibles. Obviamente presencia de cirugías previas del aparato urogenital que también pudiesen ser factor de riesgo. Este grupo de pacientes es donde se recomienda una profilaxis continua. Los esquemas no existe y por eso no lo reportan un consenso de cuánto tiempo deben usarse. Realmente se está dejando al criterio clínico. La teoría más aceptada actualmente es que se sugiere que por lo menos se usen 6 meses, pero digo, no es un consenso ahorita, es una opinión de algunos expertos oficialmente. La teoría dice que en este grupo de pacientitos cuya alteración anatómica propició la formación de biofilms dentro de la vejiga, son susceptibles, como nos mencionó los mecanismos de acción el doctor, a que tengan reactivaciones de la infección y sean las recurrencias que presentan. La solución es, uno, corregir la alteración anatómica si es factible. Y dos, es mantener el uso continuo de la profilaxis para que se vaya eliminando el biofilm. El antibiótico no elimina el biofilm, lo que va a hacer es evitar que se presente la infección hasta que los medios propiamente de defensa del cuerpo eliminen el biofilm. Esto es propiamente a través del recambio del urotelio, porque al fin de cuentas el urotelio se va recambiando, ¿verdad? El desprendimiento de los biofilms a través ahora sí de procesos mecánicos que incluyen el pH de la orina, el recambio del uroterio, la uresis frecuente, el alto consumo de agua, esto también lo favorece. Y estos cambios se propician a lo largo de varios meses. O sea, por eso esa es la propuesta. Hay otros expertos que dicen que a lo mejor con 3 meses puede ya verse algún cambio favorecido en todo esto. O sea, prácticamente es dejar que el cuerpo solucione el problema, pero mientras tratar de evitar que presente la infección. Prácticamente esa es la teoría a resumidas cuentas. Sin embargo, no existe un consenso porque hay pacientes que inclusive suspenden la profilaxis y todavía al año continúan con infecciones, muchas veces reinfección, o sea, el mismo agente etiológico, en este caso, a pesar de ese tipo de medidas. Por eso les digo, no existe un consenso como tal, no existe una pauta para decir hasta cuándo continuar o no la profilaxis, ¿ok? Simplemente se debe individualizar ahorita cada caso. Cualquier esquema es adecuado, simplemente hay que considerar grupos de riesgo. Nitrofurantoína no aconsejamos hacerlo en pacientes con enfermedad pulmonar y pacientes adultos mayores. Entonces, en ese grupo tratar de usar los otros esquemas, ¿ok? Trimetroprina es muy inocuo. La verdad es que prácticamente en cualquiera se puede usar, excepto por alergia. Cefalexina, cefaclor también son bastante útiles y fosfomicina, si no mal recuerdo, nada más hay que tener cuidadito con la toxicidad hepática asociada, que debe ser similar a la de la nitrofurantoína realmente, o sea que más allá de eso no hay mayor problema en su uso, ¿ok? Simplemente, bueno, eso sí, causa mayor irritación gástrica, ¿eh?
hay varias presentaciones, unas en tabletas y otras en granulado. Es mejor tolerable vía oral el granulado y ya vienen 3 gramos. Las tabletas vienen en 500 y sí son un poquitito irritativas para la mucosa. Ese sí recomendamos tomarlo con un inhibidor de bomba de protones cuando se inicia la tableta. El granulado es bien tolerado, prácticamente no da mayor problemita. Nada más. Continuado, ya para terminar. Sí, ya me lo acabamos. Bueno, en casos especiales en los niños, pues la importancia de la lactancia materna, o sea, dice a las madres que no le interrumpan, pues si es menor de 6 meses. En casos de circuncisión, no hay una clara relación entre circuncisión y una menor tasa de IBU, pero si no se retrae y el IBU recurre, pues se recomienda que se la hagan. La psoriasis se ha mencionado como factor de riesgo para IBU y para IBU recurrente en las niñas, entonces pues se tiene que curar para ellas. Pues medidas de higiene similares a las que mencionamos para las mujeres. Y mediante microbianos continuos en reflujo vesicolateral, eso es controvertido porque es una práctica como generalmente aceptada por varios urólogos, aunque carece de evidencia suficiente, porque se señala que puede favorecer la probabilidad de ITU, perdón, por cepas resistentes. En el caso de embarazadas, pues medidas de higiene, como ya mencionamos, no usar ropa ajustada ni de fibra sintética como el nylon, evitar duchas vaginales y que se haga el diagnóstico oportuno de infecciones genitales y constipación. Y también aquí se puede valorar profilaxis con nitrofurantoína en caso de que tengan ITU recurrentes. Y en la ITU asociada a catéter urinario, pues esas se previenen pues reduciendo el uso de sondas urinarias, restringiendo el uso realmente a pacientes que tengan una indicación clara, o sea, poniéndoselas a las personas que realmente la necesiten. Entonces, para ello, las instituciones deben tener un lineamiento de instalación, cuidado y retiro de sondas bien establecido. Y la profilaxis antibiótica en esos pacientes no ha demostrado ser eficaz. Y bueno, el pronóstico para las ITU bajas es bueno. La pielonefritis, bueno, pero en el caso de las pielonefritis, del 50 a 63% quedan con cicatrices renales. Bueno, que en el caso de que estas sean escasas y restringidas, pues realmente tienen poca comorbilidad, pero en caso de que estas sean bilaterales, se asocian con una disminución de la tasa de filtración glomerular y en el 20% llevan a enfermedad renal crónica, el 5% lleva a hipertensión arterial y en el 12% a toxemia. Y hay una asociación entre enfermedad renal crónica e infección del tracto urinario recurrente, que debido a esta asociación, hay una justificación esa es la justificación para diagnosticar y tratar oportunamente estas infecciones, así como la detección y la corrección de alteraciones anatómicas y funcionales del aparato urinario. Entonces, o sea, si se detecta alguna infección del tracto urinario recurrente, pues ahí tenemos, o sea, se tiene que tratar, o sea, algo subyacente para evitar que se progrese a alguna enfermedad renal crónica. Y ya sería todo. Muy bien. Felicidades, Doc. Estuvo muy bien tu presentación. Creo que tocaste lo que me quería más relevante sobre cómo elegir el tratamiento idóneo en cada caso. Como ven, el tratamiento se va más enfocado a aspectos clínicos más que a origen anatómico, ¿ok? Prácticamente con respecto al origen anatómico, como vieron, no se toma tanto en cuenta al elegir el antibiótico, más bien se toma el aspecto de que si hay septicemia, si hay sepsis, si hay complicaciones, si hay presencias de factores de riesgo que predicen resistencia antibiótica. Entonces, en ese aspecto, por eso les digo, la clasificación clínica es más útil porque nos ayuda a guiar. Ya sabemos que las infecciones esporádicas, 3 a 5 días de tratamiento dependiendo del antibiótico. Las infecciones recurrentes, el tratamiento es similar y se agrega el hecho de la profilaxis, ¿verdad? Si hay factores de riesgo, únicamente ahí se cambia el orden de cuáles son de primera elección de los antibióticos y la posibilidad de tener que dar antibióticos intravenosos. Y los que son las infecciones complicadas, que es todo procedimiento urológico,
todas las pielonefritas en conjunto. Ya vieron que también trasplante renal entra dentro de esto. Ya se tienen que hacer consideraciones de tratamientos. De entrada, quinolona es primera elección en este grupo, para que siempre lo consideren que solo se reserva este grupo de ITUS complicadas, y que además de esto, existen ciertos factores o comorbilidades que se deben de corregir para mejorar el pronóstico en este grupo de pacientes. Como tal, no se tocaron ahorita, pero sí se explicaron y pues bueno, por ende, yo espero que tengan la asociación que realmente son cuestiones que a veces no tienen solución y otras veces, bueno, hay que tratar de mantener medidas adecuadas para evitar complicaciones. No sobretraten las colonizaciones. Un paciente que está postrado en cama por una lesión de médula y sea portador de sonda va a estar colonizado. Si le piden un ego, siempre va a salir con bacteriuria. No la traten, solo detecten bien el momento en que se trata de una infección ya presente y ahora ahí sí trátenla. De otro aspecto no tiene caso, ¿ok? Si hace recurrencia, es el mismo tratamiento como para recurrente. Aquí el objetivo nada más es mantenerse más que nada con el recambio de las ondas. El uso de los materiales adecuados también en este caso. En el caso específico de embarazo ya fuimos muy específicos. Esto se trata con la punta de los dedos, o sea, detectas bacterias, no le haces si es contaminación, lo tratas, no te arriesgues porque está muy bien asociado que la presencia de bacteriuria, la pura presencia, se asocia a complicaciones perinatales. Y nada más, chicos, felicidades. Pues logramos acabarla. Ya continuamos con otro tema mañana. Este tema es de vital importancia por ser un motivo de consulta frecuente. Espero que con esto aprendan a tratarlo de manera correcta. Y pues si quieren preguntas, comentarios de una vez, ya estamos pasaditos, pero si hay algo que les quedó duda, aprovechen. No, ninguno. Bueno, pues nos vemos Te digo, mañana, chicos.